¿Cómo están amigos? Bueno, el día de hoy les quería comentar algo distinto. Me causó mucha curiosidad la consulta del referéndum promovida por el Ejecutivo, por lo que he analizado, he descargado este documento que son las normas legales, es decir, algo así como las letras pequeñas eh, de cada consulta, de cada pregunta, ¿no? Ustedes saben, en total son cuatro preguntas que vamos a marcar este 9 de diciembre. Y bueno, las cuatro preguntas son las siguientes. Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Primera. Segunda. Ley que modifique el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas. Tercera, ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Y la cuarta, que quizás es la más polémica, ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993 para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República. Muy bien, esto fue publicado en el diario El Peruano el 10 de octubre, como pueden ver ahí. Entonces, vamos a analizar parte por parte, porque la verdad es que mi primera impresión es que al ver las preguntas, bueno, es difícil consultar sobre esto a la población, porque la población y yo mismo, y en general me imagino que ustedes también, no saben bien o no sabemos bien en qué consiste cada una de estas reformas. Y la pregunta no es que explique mucho. Entonces, para tener una respuesta eh, con una opinión, digamos, importante, una opinión relevante, hay que estudiar, leer estas consultas, porque la verdad es que no se puede determinar el voto así de simple, ¿no? Como he visto muchas veces en memes, en imágenes, un dinosaurio diciendo cómo votar, pero no, vamos a analizarlo de manera un poco más seria. Bueno, la primera ley dice, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Artículo único, modificación de artículos 154, 56, 56, bla, bla, bla. Y bueno, aquí he subrayado, resaltado algunas cosas importantes. ¿Cuál es la función de esta Junta Nacional de Justicia? Ustedes saben, ha habido problemas en el Poder Judicial con algunos jueces, ¿no? Hermanito, todas esas cosas. E incluso cómo se nombraban, salieron videos, cómo se nombraban a los jueces, a los magistrados, a los fiscales. Le hacían preguntas como, este, cómo se prepara el arroz con pollo, cómo se hace el ceviche de pato. Entonces, le hacían ese tipo de preguntas para que asuma un cargo como juez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a la primera, la que he subrayado, a ver. ¿Cuál es la función de la Junta Nacional de Justicia? Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren de voto público motivado conforme de los tercios del número legal de sus miembros. Bien, y ahí, bueno, otras funciones, ratificar con voto público motivado a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, ejecutar conjuntamente con la academia de la magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces, o sea, evaluarlos, ¿no? Aplicar la sanción, todas las funciones que tienen la Junta Nacional. Entonces, básicamente ellos van a elegir a los jueces y fiscales, ¿no? Pero ahora, más importante, ¿quiénes van a ser estas personas o por quién van a ser designados? Artículo 155. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. Y aquí lo más interesante, y por lo cual yo voy a votar sí aquí en esta pregunta.
Eh, las personas que van a elegir es una comisión especial, como pueden ver aquí. Son de diferentes instituciones que se supone son autónomas, entonces ellos van a elegir a los que conforman la Junta Nacional. Por ejemplo, ahí tienen el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, que ha cambiado hace poco, el fiscal de la Nación, ahí está incluso el cuestionado fiscal Chávarri, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y también un rector elegido con votación, o sea, lo mismo pero de universidad privada, la anterior era pública. Entonces, estas personas se van a encargar eh, de elegir a la Junta Nacional. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, ya. Requisito para ser miembro de la Junta Nacional. Se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años, menor de 75 años, ser abogado, y ahí aumenta, con experiencia profesional no menor de 25 años, haber ejercido cátedra universitaria por no menos de 25 años, haber ejercido labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante 15 años, no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso, tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral. Esos son los requisitos entonces para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, que como ya lo vimos va a elegir a los jueces y fiscales, magistrados, ¿no? Que dice finalmente, los miembros de la Junta Nacional gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades de los jueces supremos. Su función no debe incurrir en conflicto de intereses, o sea, no pueden, por ejemplo, tener otro trabajo para que no haya conflicto de intereses, ¿no? Cualquier actividad pública o privada fuera del horario de trabajo. O sea, así sea fuera del horario de trabajo, ellos no pueden tener otra actividad, salvo la docencia universitaria. Muy bien, esa es la primera pregunta. Entonces yo marco sí, en mi opinión personal, porque me parece más transparente que hay una Junta Nacional que sea elegida por diversos representantes de instituciones autónomas, como el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, un rector de la universidad pública, etcétera. Segunda pregunta. Ley que modifique el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas. Lo que me llamó la atención de esta consulta, de esta pregunta, es que la explicación es muy breve y la verdad no se deja explicar bien, por lo cual he recurrido también a una fuente externa que es el comercio, donde hay un especialista que explica algo más sobre esto. Entonces, ¿qué dice? Aquí he resaltado, bueno, el artículo 35 es lo que podríamos decir floro, ¿no? Pero lo que sigue, lo que es subrayado, dice algo que sí me parece importante mencionar. ¿Qué dice? El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público o privado. Ahí especificando, puede ser público o privado, o sea, no se prohíbe el financiamiento. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. Bien, hasta ahí no hay mucho cambio, porque creo que la OMPE verificaba si todo estaba ok y no ha hecho bien su chamba, ¿no? El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo el criterio de igualdad y proporcionalidad. Aquí, muy importante, el financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Leyendo las fuentes que les dije, quiere decir que va a haber una franja electoral en época de campaña de elecciones, por la cual se le va a otorgar un tiempo determinado a todos los candidatos, a todos los partidos políticos que estén participando de la contienda electoral, en una franja igualitaria para todos, ¿no? Y se va a prohibir, miren lo que dice aquí,
Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. O sea, se va a prohibir la propaganda pagada con medios privados, financiada con medios privados. Solo va a poder ser pagada financiada de manera pública, aunque dice pública e indirecta. No sé bien a qué se referirá con eso. Como les digo, creo que podrían haber especificado más. A ver, el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero, con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal generará la sanción administrativa, civil y penal restrictiva. Entonces, dejando en claro que todavía se va a admitir el financiamiento privado, pero aparentemente da a entender la ley que va a estar más regularizado, bancarizado incluso, y tomando además en cuenta que el Estado, o sea, nosotros con nuestros impuestos vamos a pagar, porque no, ¿de dónde más sale el dinero? Una franja electoral en la que salgan todos los candidatos. Yo sí apoyo esto porque me parece justo. Hay una franja electoral para todos los candidatos, para todos los partidos políticos que participan en una campaña, ¿no? Ahora, muchos dicen, por ejemplo, pero yo por qué le tengo que pagar la campaña al APRA, al Fujimorismo, al Frente Amplio, a Acuña, etcétera. Bueno, hay posiciones aquí encontradas. Yo personalmente marcaría sí. ¿Por qué? Porque con esto al menos se acaba, o al menos se pretende acabar con el financiamiento ilícito, ¿no? O con el financiamiento desproporcionado en los medios televisivos que hemos visto en campañas recientes. Con esto, todos tienen las mismas oportunidades, bueno, entre comillas, porque echa la trampa, perdón, echa la ley, echa la trampa, pero bueno, aquí yo marcaría sí, porque al menos tenemos una mejor idea de la publicidad que se está poniendo en los medios televisivos y radiales, la publicidad política. Y vamos con la tercera pregunta. Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Ya, aquí no especifica nada, simplemente manda la ley. Dice, los parlamentarios no pueden ser elegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Y solamente dice eso. Bueno, por lo cual he recurrido otra vez a mi fuente en el comercio. Y personalmente también. Creo que es cierto que la gente está indignada con este Congreso. Eh, Ustedes lo han visto, es un Congreso que no ha ayudado, digamos, a legislar, representar, que son las funciones que tiene que hacer el Congreso, ¿no? Fiscalizar, legislar y representar a la población. Entonces no ha cumplido con ese trabajo. Sin embargo, creo que el hecho de que no exista la reelección es negativo. ¿Por qué? Y me permito explicarlo de la siguiente manera. Es cierto, se ha prohibido la reelección para presidentes, para alcaldes, pero la diferencia es que ellos eh, manejan dineros públicos. En cambio, el congresista, al menos de manera indirecta, no. De manera directa, no, perdón. No maneja dinero público de manera directa el congresista. Entonces, se está castigando. Claro, el voto es de castigo para que se vayan todos. Eso es lo que piensa la gente. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos garantiza que un congresista debutante, que un congresista nuevo, legisle, represente y fiscalice mejor? Nada nos garantiza eso. Más bien le estamos prohibiendo a cierto sector, minoritario quizás, o mayoritario, quién sabe, la posibilidad de elegir a un representante. Entonces me parece una reforma que, si bien es cierto, sintoniza con la población, es fundamentalmente antidemocrática. Porque si yo voy a un lugar y me dicen que no puedo, un restaurante, y que no puedo comer eso y que no puedo repetir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, creo que si un congresista
no es bueno, la gente no debería votar por él. En todo caso, si lo eligen es porque está representando a cierto sector. Y lo repito, los congresistas nuevos, los debutantes, no legislan mejor. Y hay estadísticas. Desde el 1930 hasta el 2016, solamente el 7% se ha reelegido. El 77% han sido congresistas debutantes. Es más, los que desprestigian más al Parlamento son congresistas debutantes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con congresistas que se religen fujimoristas o de Frente Amplio o apristas, pero no por eso le voy a prohibir a alguien que lo elija. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Aquí yo marcaría no. Y la cuarta pregunta, la bicameralidad. Aquí sí es la pregunta más polémica y por una sencilla razón. Primero porque la bicameralidad, y ahora lo vamos a ver, vamos a leer el título primero. Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993 para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República. Vamos a ver. Primero, vamos a explicar qué es la bicameralidad, en qué consiste. Vean ustedes, los países que están en azul son los que tienen Congreso bicameral, o sea, dos cámaras. Ya como pueden ver Perú, Ecuador, Venezuela y otros dos países por ahí, Surinam, creo que se llama Guyana, Surinam y Guyana, si no me equivoco, se llaman estos países. Discúlpenme si me equivoco. Son los que no tienen un Congreso bicameral. Pero los demás, miren, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, tienen un Congreso bicameral. Y ellos no tienen un parlamento tan desprestigiado como nosotros. Y tienen un Congreso bicameral, ¿ah? Ojo. O sea, tienen más congresistas. Bien, ¿en qué consiste esto? Ya, hay dos cámaras. Una cámara donde están los 130 congresistas y otra cámara donde están los 50 diputados, senadores, perdón. Entonces, la primera cámara, por ejemplo, promulga una ley. Todos votan a favor, ¿no? Entonces pasa a la Cámara de Senadores y ellos tienen la misión, el objetivo de verificar, revisar, modificar y mandarla al Ejecutivo para que se promulgue. Entonces, una, por una parte, vamos así eh, por cucharadas, es mejor porque hay un mayor filtro para la legislación, es decir, para revisar las leyes, para aprobar las leyes o para desaprobarlas, ¿no? En todo caso. Entonces hay un mayor filtro. Eso es positivo. Y otra cosa positiva también es que ya no existiría, no tendríamos nunca más un Congreso con mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora hemos tenido una mayoría de un solo partido, de Fuerza 2011. Bueno, el partido Fujimorista hemos tenido una mayoría de más de 70, creo que salieron más de 70 congresistas. Pero ya no se podría dar eso con otra cámara. ¿Por qué? Ya, está bien, consigues la mayoría absoluta en una cámara, pero en la otra cámara de repente no. Entonces es más difícil que exista una mayoría absoluta en las dos cámaras. No sé si me dejo entender. Ya, consigues la mayoría en una cámara, pero en la segunda ya no. Porque entonces es más difícil que exista una mayoría absoluta teniendo dos cámaras. Ahora, quisiera leer también un artículo importante. Vizcarra y su campaña contra la bicameralidad. Ahora, ¿qué es lo que a la gente no le gustó? O la gente no le gusta y por la cual va a votar no en la última pregunta. Primero, porque hay más congresistas y a la gente no quiere más congresistas, a pesar de que en realidad necesitamos más congresistas. En realidad estamos subrepresentados, tenemos pocos congresistas
Y se supone que la función de los congresistas es representar a la población. Entonces estamos subrepresentados y en realidad necesitamos más congresistas. Sé que es impopular lo que estoy diciendo, pero es la verdad, o al menos es mi opinión. ¿Qué es lo que no le gusta tampoco a la gente? O lo que ha visto es que es la posibilidad de que los senadores sean congresistas que se reeligen, o sea, congresistas que ya hayan estado en el Congreso. Entonces, eso no le gusta a la gente, no quiere votar a favor de esta propuesta. Eh, y en cuanto al Ejecutivo, el presidente Vizcarra dijo que no va a votar por la bicameralidad, dando a entender que iba a votar sí, 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 no. ¿Por qué? Porque se modificó la cuestión de confianza, que es un instrumento que tiene el Ejecutivo para balancear los poderes. Entonces, los congresistas que modificaron la cuarta pregunta pusieron ahí unas trampitas, como se podría decir, para modificar la cuestión de confianza, para que prácticamente el presidente no pueda cerrar el Congreso. Pero aquí hay algo que añadir. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, y vamos a leerlo acá, el referéndum convocado por Martín Vizcarra contradictoriamente nacía direccionado con el no a la bicameralidad. Claro, Martín Vizcarra promovió el no a la bicameralidad. Dentro de sus pretextos estaba el tema de la cuestión de confianza, muy importante lo que les mencionaba, del Congreso, de la República, al gabinete. Sin embargo, hoy Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, reclama el cumplimiento de la sentencia dada hace un mes al expediente 006-2018 PITC, que declara por, bueno, está mal, de manera unánime, inconstitucional la resolución legislativa. Es decir, el Congreso quiso modificar el reglamento, la cuestión de confianza, y el Tribunal Constitucional, que está por encima de todo, porque solamente tiene la función de verificar que la Constitución se cumpla, que son las leyes más importantes que rigen sobre nuestro país, dijo, ¿qué dijo? Que no, que eso es inconstitucional, modificar la cuestión de confianza. Entonces ya se generó un precedente que está impidiendo que se incumpla o que no se cumpla la cuestión de confianza tal y como está en la Constitución. ¿Qué dice aquí? No olvidar jamás que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Carta Magna y que esta es la ley suprema que guarda las garantías procesales y anexas para sostener a nuestro país en el equilibrio de poderes y democracia que necesita todo el Estado de Derecho para su libre desarrollo, del que hace oídos sordos el presidente de la República para seguir teniendo el pretexto de oponerse a la bicameralidad. Es cierto, ya hay un precedente, ya lo han dicho varios opinólogos, Jaime Altaus también, entre otros, que no hay motivo, bueno, entre entre paréntesis, no habría motivo para votar no a la bicameralidad, por los motivos que ya he expuesto. Entonces mi voto en el referéndum va a ser sí, sí, no, sí, por los motivos que ya he explicado. Bueno, yo me despido de ustedes, muchas gracias por escucharme y ya nos veremos en una siguiente oportunidad.